Plaza Podcast. ¿Alguna vez has sentido que alguien te ha dejado de hablar sin motivo ni explicación o has sido tú quien ha cortado el contacto con alguien sin darle tampoco ninguna razón? Si es así, has experimentado o has practicado el ghosting, uno de los fenómenos más comunes de lo que nos pudiéramos imaginar. Según un estudio llevado a cabo por la compañía Ipsos, 4 de cada 10 españoles han sufrido ghosting alguna vez en su vida. Hoy en Plaza al Día, ghosting, el fantasma que acecha en la era digital. Saludamos a María Orosán. Ella es psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja. Señora Orosán, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Lo primero es saber y conocer este término. ¿Qué es exactamente el ghosting? Bueno, como el propio nombre indica, que ghost en inglés significa fantasma, es cuando una persona importante para nosotros desaparece como un fantasma sin dar explicaciones de nada. Se da en diferentes tipos de relaciones sociales, aunque sí es cierto que es bastante más frecuente en parejas, donde hay vínculos más intensos. ¿Podríamos decir que se trata de un fenómeno nuevo que viene un poco asociado evidentemente a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación o no? Bueno, yo creo que el hecho de evitar ir a sitios donde nos podemos encontrar a determinadas personas a las que no queremos ver siempre ha estado ahí, pero el término ghosting sí está asociado a las nuevas texnologías, es un término más novedoso. Hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías son ahora mismo la forma que tenemos de conocer a alguien por excelencia y a través de redes sociales es mucho más fácil huir que en el cara a cara, ¿no? Simplemente hay que darle a un botón, bloquear a la persona y desaparece, ¿no? O desaparecemos de su vida y no tenemos que dar explicaciones a nadie. Entonces es mucho más fácil huir que tener que afrontar el problema en la práctica. O sea que es un fenómeno bastante más común de lo que se piensa, por lo que usted nos dice. Y también vamos un poco a los datos. Según un estudio llevado a cabo por la compañía Ipsos, 4 de cada 10 españoles confiesan que han sufrido ghosting. Son cifras bastante llamativas, ¿no? Así es. Yo creo que, bueno, todos conocemos a alguien a quien le han hecho ghosting o que ha hecho ghosting, ¿no? Aunque a veces nos cuesta responsabilizarnos y asumir que lo hemos hecho, pero no le han contado sus amigos o conocidos, esta persona no me termina de convencer, le estoy dejando de hablar, o mira esta otra persona lo que me ha hecho, que no entiendo por qué de repente ha desaparecido de la nada, ¿no? Yo creo que es algo que está, desgraciadamente, ¿no?, a la orden del día. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los principales motivos para hacer ghosting? Porque si nos remitimos otra vez a este informe de Ipsos, casi la mitad de los encuestados de esa encuesta que citábamos hace un momento, un 42% aproximadamente, afirma haber hecho ghosting para evitar, por ejemplo, una confrontación o herir los sentimientos de alguien. ¿Sería ese el principal motivo o suele haber otros diferentes? Bueno, yo creo que las personas que hacen ghosting carecen de una educación emocional y por lo general no tienen una responsabilidad afectiva, precisamente porque utilizan ese patrón evitativo de escapar, ¿no? Que en vez de afrontar los problemas, de confrontar un momento incómodo, que podría ser poner un límite y decir que no en un momento determinado, argumentándolo de manera asertiva, pues prefieren obtener el beneficio a corto plazo, que es desaparecer para no tener que enfrentar esa situación incómoda. Entonces, claro, vemos como algo que podría ser beneficioso a medio o largo plazo, ¿no? Porque es un momento incómodo, pero después la persona ha entendido lo que ha ocurrido y lo más común pues sería que acabara ahí, ¿no? Que una vez que hemos entendido y que hemos pasado ese momento incómodo ya pasamos a no tener relación, pero al menos entendemos qué ha pasado, pues en vez de eso nos encontramos con situaciones que se sostienen, que se mantienen en el tiempo, que las personas se frustran porque no entienden por qué les ha pasado eso, y yo creo que también detrás del ghosting se esconde mucha inseguridad y mucho miedo al abandono, precisamente. Porque hay personas que abandonan por miedo al abandono, o sea, esto es bastante curioso, pero ocurre, ¿no? O sea, cómo a través del ghosting se refleja la propia inseguridad de la persona que adopta un estilo bastante evitativo de afrontar el problema por sus propios miedos e inseguridades. Nos decía usted que las personas que suelen realizar ghosting carecen de una buena educación afectiva, pero en general, ¿existe algún perfil de persona concreto más proclive al ghosting y que se esconda más fácilmente detrás de este tipo de actitud?
Pues yo creo y considero que las personas que no tienen un patrón activo de afrontamiento de los problemas o de resolución de los problemas, personas que tienden a evitar y personas que tienen miedo al compromiso. Hay un síndrome bastante curioso que también es bastante novedoso, que es el síndrome de Houdini, que era un ilusionista y escapista húngaro, que hacía espectáculos y que, bueno, incluso llegó a hacer desaparecer un elefante, ¿no? Uh-huh. Era escapista este señor. Entonces, de ahí se ha cogido este término, el síndrome de Houdini, y es la tendencia a evitar involucrarse en cualquier tipo de relación, por miedo o inseguridad de la propia persona. Entonces, como decíamos antes de que se crea un vínculo o antes de que le abandonen o porque cree que le van a abandonar y tiene ese miedo atroz de que le abandonen, prefieren desaparecer de las relaciones y hacer ghosting, ¿no? Pero claro, pues, esto conlleva unas consecuencias negativas, ¿no? Puede tener también en la salud mental de las personas que lo sufren, pues puede ser perjudicial para esas personas. Esa sería la principal consecuencia, no solo para el que lo sufre, porque quizás el que lo hace también. Eso es, el que lo sufre y el que lo hace, desde luego, porque el que lo hace porque hay algo que no está bien, porque no sabe lo que quiere, no sabe identificar sus necesidades, le cuesta empatizar con el otro y ponerse en el lugar de esa persona, ¿no? Porque cuando yo hago eso tengo que pensar, ¿cómo se tendrá que sentir la otra persona? ¿Es justo lo que le estoy haciendo? ¿No sería más justo, aunque tenga que pasar por un momento incómodo, decirle que no me gusta o que le considero una magnífica persona, pero que no lo veo ahora como para una relación? Entonces, claro, es la propia frustración de la persona y la incapacidad de poner límites, de identificar lo que le ocurre y de gestionar sus emociones, lo que le lleva a esto, ¿no? Entonces también supone malestar para el que lo hace, evidentemente, pero por supuesto supone mucho malestar para el que lo sufre, porque la persona no entiende lo que ha ocurrido, ¿no? Y es que tenemos que entender lo que pasa para poder procesarlo. Los seres humanos toleramos muy mal la incertidumbre, por lo general, y necesitamos tener explicaciones de lo que ocurre para que lo podamos integrar a nuestra vivencia y aceptarlo. Entonces, cuando alguien te hace ghosting, tú no entiendes lo que está ocurriendo, no sabes si has hecho algo mal, puedes en la mayoría de los casos incluso llegar a sentir culpa y decir, ¿será que le he ofendido, que le he dicho algo que no le ha gustado, que le he hecho sentir mal, que no me he comportado correctamente o hay algo en mí que falla, ¿no? Cuando te pasa muchas veces esto, ya te planteas si hay algo mal en ti. Entonces genera culpa, genera inseguridad y genera malestar en la persona que lo sufre, desde luego, y desconfianza. Claro, y también culpabilidad. Un sentimiento de culpabilidad suele aparecer aunque no se tenga culpa de nada. Eso es, porque la persona no sabe lo que ocurre, entonces no sabe que el otro no sabe lo que quiere, que no sabe gestionar sus emociones, que está dubitativo, cree que quizás ha sido algo que él ha hecho o que ella ha hecho lo que le puede generar esa reacción al otro. Entonces casi siempre suele haber ahí un sentimiento de culpa, como un interrogatorio, ¿no? ¿Y si le dije algo en este momento que le molestó? ¿Y si he sido demasiado insistente? ¿Y si no me he comportado bien? Como no hay una respuesta, pues el ser humano necesita saber, necesita conocer y nos hacemos un montón de preguntas. Para intentar evitarlo o evitar este tipo de situaciones, vamos un poco a los consejos que podríamos dar para dar ese paso de una manera más saludable, evitar estos perjuicios permitiendo que la otra persona pues pase página. ¿Cómo es posible evitarlo sin dañar a nadie o de la menor manera posible? Bueno, yo creo que lo primero y lo más importante es ser honesto con uno mismo y con los demás para evitar daños emocionales. Es importante tomar conciencia de lo que está sucediendo y con los consejos que yo le daría a una persona que ha sufrido ghosting es que acepte la realidad, ¿no? Y que deje de estar constantemente en ese interrogatorio de qué ha ocurrido, por qué, ¿no? Que deje de preguntarse por qué, porque hay un momento que si la otra persona no te ayuda a cerrar una puerta que tú necesitas cerrar, tienes que tomar la decisión de cerrarla por ti mismo y solo, sin ayuda del otro. Y estos procesos muchas veces se alargan, ¿no? Cerrar un capítulo si el otro no me ayuda a cerrarlo. Hay veces que por el bien de uno mismo tenemos que tomar esa decisión, intentar ordenar nuestras ideas, abrirnos con las personas que queremos y proponernos cerrar un capítulo.
Y para eso es importante no castigarnos, no culparnos, permitirnos sentir tristeza, ira, porque son emociones normales, ¿no? Cuando alguien con quien tenemos un vínculo desaparece y no entendemos por qué, es normal experimentar todas estas emociones. Ahora, lo que no va a ser beneficioso es que nos quedemos ahí en ese capítulo por no tener una respuesta de manera indefinida, porque no nos va a ayudar, no nos va a venir bien, ¿no? Entonces, lo importante es tomar conciencia, permitirse sentir estas emociones, aceptarlas, rodearnos de las personas que nos quieren, intentar ordenar nuestras ideas y entender que hay cosas para las que no hay explicación y que la vida sigue y tenemos que aceptarlo, y sobre todo, y lo más importante, cuidarnos y priorizarnos a nosotros mismos y no culparnos por algo que no sabemos por qué ocurrió, ¿no? Uh-huh. Porque siempre tendemos a eso. Ha ocurrido algo y no sé por qué, yo soy el culpable. No, eso no es, ¿no? Y no es bueno para nosotros relacionarnos con nosotros mismos desde ese punto. Es importante ser más permisivo con uno mismo y cuidarse, ¿no? Y no machacarse. E intentar un poco darle la vuelta y en lugar de apartarse o desaparecer, pues intentar primero reflexionar y luego dialogar y hablar las cosas, pues si ya no se quiere cara a cara porque igual da más respeto, hablarlo, por lo menos, no quedarse con eso ahí, ¿no? Eso es, antes hablábamos de los consejos de las personas que sufren ghosting, ¿no? Y las personas que hacen ghosting, desde luego, yo les recomendaría que aprendieran a gestionar sus emociones y a poner límites y a pasar esos momentos incómodos, porque la vida es así, está llena de momentos incómodos, pero yo creo que merece la pena para evitar consecuencias dañinas, ¿no? Entonces, centrarse más en lo que uno quiere, empatizar más con el otro, gestionar las propias emociones y atreverse, ser valiente, no pasar por la vida de puntillas, ¿no? Porque al final, si siempre estamos evitando situaciones, llegará un momento en que habrá situaciones que no podamos evitar y que nos generarán mucho malestar. La clave está en, de manera asertiva, gestionando nuestras emociones, ir enfrentándonos a pequeños momentos incómodos, que yo creo que también el hecho de enfrentarse a ellos dan más seguridad y más confianza en uno mismo, ¿no? Porque no puedes querer a todo el mundo, no te puede gustar todo el mundo, esto es así, pero tienes que atreverte a decirlo y en consecuencia ser acorde a ti mismo, ser fiel a ti mismo y a tu personalidad, ¿no? Se suele pensar en el ghosting como algo que ocurre en la pareja, pero también puede suceder en las relaciones de amistad. ¿Cuáles son los motivos que pueden llevar a una persona a hacer ghosting a un amigo o a una amiga? Bueno, yo creo que va un poco en la misma línea, ¿no? En las relaciones de pareja es más intenso y por eso llama más la atención y además sucede con personas a las que estás conociendo y a día de hoy, bueno, a través de las redes sociales, las personas jóvenes conocen a muchas posibles parejas, ¿no? Y entonces esto ocurre más a menudo, hay menos compromiso social o menos afectividad a través de las redes sociales porque sentimos que no los conocemos lo suficiente y por ende nos permitimos hacer cosas que no haríamos, ¿no? Pero en las relaciones de amistad también ocurre y yo creo que las causas son similares, es esa inseguridad a uno mismo y la falta de valor, de valentía, de decir lo que a uno le molesta, ¿no? De poner límites, de decir esto no lo quiero hacer, miedo a gestionar situaciones incómodas. Yo creo que estas razones son las que también están de fondo en las amistades, ¿no? En vez de tener una discusión o una pequeña confrontación con mi amigo o con mi amiga, pues prefiero desaparecer, pero desde luego que esto no es una solución, porque a corto plazo te evita estar en una situación incómoda, pero a medio o largo plazo pierdes a tu amigo y entonces si tú asumes este patrón con todas las amistades te vas a quedar solo, te vas a aislar, ¿no? Y yo creo que ese no es el camino. Claro. Además del ghosting, queríamos hablar también de otro término, en este caso es una variante acuñada por el psicólogo Marcos Travers, el caspering. Sí. ¿De qué se trata? Bueno, el caspering es muy similar al ghosting, pero más a cámara lenta, ¿no? Sería como una muerte lenta de la relación, de ir dándole pequeños feedback a la persona para que no se sienta mal, para que no le cueste tanto, para que no sienta tanto el ghosting, pero es igual de dañina, porque al final tú le estás dando pequeñas pildoritas y esperanzas a esa persona con la que sabes que no vas a tener nada o a la que sabes que le quieres dejar de hablar o quieres dejar de tener una relación con ella. Entonces, al final estás alimentando algo que quieres cortar, ¿no? Y yo creo que eso es bastante dañino, estás actuando en contra de lo que tú quieres, en contra de lo que tú sientes y además tú sabes, tienes ese conocimiento y ese poder y sabes que esa relación se va a acabar y la otra persona no, entonces me parece también injusto para el otro, ¿no? Porque al final lo acaba sufriendo y además no lo ve venir.
y no lo puede asimilar y genera más confusión todavía en el otro. Dice usted, no lo ve venir. ¿No se puede identificar de ninguna manera que podríamos estar padeciendo Caspering? Uh-huh. Bueno, yo creo que cuando vemos algo, un cambio en el comportamiento de la otra persona, un cambio en lo que nos dice, en el patrón, en la forma de hablar, en la implicación, si lo sentimos, creo que es importante hablarlo, ¿no? Y si lo hablamos, siempre lo primero es hablarlo. Y si ya lo hablamos, si la persona sigue con ese comportamiento y no nos da lo que necesitamos, o consideramos que antes sí nos merecía la pena tener una relación, pero ahora no, porque vemos cosas extrañas que no nos hacen sentir bien o patrones extraños, pues plantearse también dejar la relación, pero afrontándolo de verdad, ¿no? Sincerarnos, ser honestos y decir, oye, pues a mí esto ya no me compensa, ¿no? Ahora, con esta nueva situación, igual ya no estoy tan contenta con esta relación y ya no me merece la pena. Y para eso es importante tener amor hacia uno mismo, priorizarse y saber poner límites y sobre todo ser asertivo con los demás, que esto es lo que deberían hacer precisamente las personas que hacen ghosting, ¿no? Decir, a mí esto ya no me compensa, ¿no? Hablamos, lo intentamos solucionar y si vemos que con el diálogo no se puede llegar a nada, pues igual es mejor dejar la relación o replanteárselo, ¿por qué no? Pero no desaparecer de un día para otro, que yo creo que eso también es un shock para la persona que lo sufre, por supuesto, y para la otra persona, como decíamos hace unos instantes, ese sentimiento también de culpabilidad. ¿Hay algún tipo de perfil que es más propenso por ciertas edades o por lo que usted decía también de las redes sociales, que esté más acostumbrado a hacer y a padecer ghosting? Bueno, yo creo que las personas que están más en redes sociales, pues de 20, 25 a 35, 40 años, es donde más se percibe a día de hoy, ¿no? Pero porque también estas personas están más en esa etapa de conocer a alguien, de conocer pareja, entonces conocen a varios pretendientes y hay más probabilidades de que esto les ocurra. Y también lo hacen muchas veces o lo llevan a cabo ellos, pero yo creo que la clave es la educación emocional y entender que hacer ghosting o que hacer Caspering no es ser responsable emocionalmente y entender y conocer las consecuencias que eso tiene, que es esa desestabilización, esa incertidumbre y el hecho de generar confianza en la otra persona, que de cara a conocer a otras parejas o a otras posibles parejas va a estar con ese run, ¿no? Si me ha pasado tantas veces, a lo mejor me vuelve a pasar, ¿no? Y eso condiciona bastante. Y sobre todo ser valiente y afrontar la realidad y echar para adelante y afrontar las cosas, ¿no? Desde el primer momento, no esconderse o meterse en una cueva y de ahí no sales. Eso es, y si no se es valiente, porque no pasa nada, hay momentos en la vida en los que no estamos preparados y no podemos ser valientes, pero buscar ayuda profesional, ¿no? Si sientes que estás en un momento de la vida en que no puedes salir de tu cueva, en que no te estás relacionando de manera sana contigo y con los demás, yo creo que es un buen punto para buscar ayuda, porque las relaciones sociales es lo que nos hace conectar con los demás. Somos seres sociales, entonces creo que es súper importante relacionarnos de manera sana, pero tanto por el bien de los demás como por nuestro propio bien y por los beneficios que ello nos genera como personas. Pues María Orosán, psicóloga y sexóloga, también terapeuta de parejas. Gracias por estar hoy con nosotros y acercarnos un poco más a este término, al ghosting y al Caspering, que como decíamos al principio, es más habitual de lo que nos pensamos. Muchas gracias a vosotros, un placer. Como nos decía la psicóloga Orosán, quien realiza el ghosting carece de una buena educación afectiva y sobre todo genera desconfianza, culpa en la persona que lo padece. Lo más importante para evitar daños emocionales es ser honesto con uno mismo y también con los demás. Aceptar la realidad es un buen punto de partida para ser consciente y cerrar un capítulo, pero con la ayuda también de la otra persona. Aprender a gestionar las emociones, poner límites y afrontar a pasar momentos incómodos, ser valientes para ello y no pasar por la vida de puntillas. Son algunos de los consejos que nos da la psicóloga para no practicar el ghosting. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar en las principales plataformas de podcast, a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También pueden entrar en plazaldía.es, donde también pueden encontrar todos nuestros contenidos y realizar cualquier suscripción. Plaza Podcast.